Bueno, hoy habló la sajona. Aprendemos la gallega. Bien, preguntan en el chat. Sí, tenemos que tener el que mandó la profe al grupo, cualquier editorial. ¿Sí? La que les mandó inclusive Amanda, es un código comentado, si mal no recuerdo. ¿Está? Entonces ustedes aprovechan inclusive para el estudio. Ese es un código, digamos, de la editorial InfoUse. ¿Sí? De cierta manera una editorial estatal. Está muy interesante el código. ¿Sí? Es muy bueno porque muchos de los que han colaborado en ese código son los autores del proyecto de Código Civil 2015. Es lo que se conoció como el anteproyecto 2012. ¿Sí? Allá por el 2012 surgió la idea de sancionar un nuevo Código Civil y Comercial. ¿Sí? Pero encontraría su punto de entrada en vigencia, vuelvo a reiterar, ¿en qué fecha se anotaron? A ver. 1 de agosto del 2015. Bien, perfecto. Ley 26.994. ¿Está? Bien, entonces, código en mano, ¿sí? Siempre. Para las clases, conmigo, con Francisco, con Amanda. Un poco algo de lo que hablamos en el inicio del curso de ingreso. Van a ver que el Código Civil y Comercial no resuelve todas las situaciones. ¿Está? El Código Civil y Comercial no deja de ser más que una ley. ¿Sí? Lo habrán estudiado ya en Introducción al Derecho, ustedes ya vienen ahora con ese bagaje, ¿sí? De 5 o 6 meses de cursada de materia, que la ley no es la única fuente de derecho. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Qué otras fuentes reconocen? La doctrina, la jurisprudencia. Bien, y eso es lo que iremos estudiando, ¿sí? Ustedes no solo van a estudiar el texto codificado, ¿sí? Escueto, literal, frío, armónico, pero a veces inconsistente, sino que ahí está la tarea, digamos, docente que tenemos los profesores en ir guiándolos por ciertos, llevándolos por los senderos de ciertas bibliografías de las obras de los autores de la doctrina, otras veces llevándolos por un sendero jurisprudencial, es decir, cómo interpreta o interpretan él o los jueces, ¿sí? Las normas que están consagradas en este cuerpo escrito, ¿sí? Codificado. Así que bien, vamos a empezar de a poquito. Van a ver que esta clase primera es un poco desordenada, ¿sí? Caótica, podríamos decir, pero es, digamos, el eslabón necesario como para que vayamos entrando entre todos de a poco al universo del derecho civil, ¿sí? Es una materia que deben prestarle mucha atención, ¿sí? Pregunto y pido sinceridad, por ahí en el primer cuatrimestre, ¿cuál es la materia que más le costó? Los que empezaron la cursada este año. Historia. Historia. ¿Sí? ¿Por qué historia? No me esperaba esa respuesta, me dejaron en Orsay. Porque tenía muchas fechas, quizá. Muy memorística. Sí. Sí, había que Igual. memorizar mucho. Todos Bien. ahí, aunque le fue re bien. Bien. Que no Bueno, pero tanto. más allá de que uno le vaya o no vaya, pero uno siempre tiene un mayor o menor gusto por ciertas o cuáles materias. ¿Cómo anduvieron con sociología? Demasiado bien. Ah, bueno. Yo Muy bien, quizás sí, esperaba bien. por ese sendero la Fue respuesta. lindo. Muy buena cursada, muy buenos profes. Sí, demasiado. En Ah, bueno. sociología creo que la mayoría promocionó y en introducción solo 14 promocionamos. Ah, bien. Cursaron sociología, introducción, historia, ¿qué más? Esa Filosofía historia también. Ah, no filosofía, que es anual. Un dolor de cabeza filosofía. sí, filosofía. Ahora está Hermosa, siendo complicado. hermosa, ¿no? La materia.
A mí me Hermoso. encanta filosofía, yo me enamoro de filosofía, al toque. Siempre quiero volver a estudiar algo de algún tema filosófico. Bueno, a lo que voy, digamos, no les digo, acá uno no, ni por humilde ni por soberbio, pero estamos en presencia de una materia que hay que prestarle su debida atención, que tiene que ser llevada día a día. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esos cuadritos que hacíamos de los planes a comienzo de año? No sé si lo siguen respetando aún. ¿Sí? Ven que el día a día uno después, ya con más bagaje universitario, con más espalda, uno va flexibilizando. Bueno, está bien, eso es, digamos, la maduración que uno va teniendo como estudiante. Pero váyanse haciendo un lugarcito para estudiar civil. ¿Sí? Civil parte general, cada 2 o 3 días, ahí comiencen a hacer alguna hora, un par de horas como para ir quemando pestaña, como se dice, ¿sí? Preparando un buen mate, un buen café, y hay que empezar a preparar con lo que vamos hablando en clase. No dejen de olvidarse, no se olviden, mejor dicho, que somos una guía para ustedes. ¿Sí? En cierta manera somos traductores, ¿sí? Del derecho civil. Ustedes, digamos, no es fácil estudiar civil parte general en un primer año, pero tampoco es cosa del otro mundo. ¿Está? Entonces hay que ir llevando de a poco, ¿sí? Ordenando apuntes, ¿sí? Vuelvo a un consejito de curso de ingreso, pero no está mal repetirlo acá, ya que estamos iniciando la cursada. Lleven apuntes por cada docente, ¿sí? Lleven, digamos, los apuntes que hablan con el profe Morós, lo que hablan con el profe Nebel, por otro lado, hoja libre para lo que hablan con la profe Palacios. ¿Sí? Entonces después vayan a ir correlacionando, ¿sí? Porque, por ejemplo, a mí me tocaría hablar desde la teoría en crudo de la unidad número 6 de Derecho Civil Parte General. ¿Sí? Y ustedes dirán, profe, pero ¿cómo arranca por la 6? ¿Y quién explica la 1? O la 2. Bueno, esas unidades están a cargo de la docente titular, ¿sí? De Amanda. ¿Sí? Pero bueno, justo esta semana tocó que yo dé inicio a la cursada de parte general. Pero bueno, vayan viendo, yo ahí un poco ya les voy abriendo panorama. Conmigo la primera unidad que van a ver es la unidad número 6. ¿Está? Y yo ahí hago, digamos, un salto retroactivo. Porque en teoría me toca dar primero la 5. Sin embargo, voy a empezar a hablar por la 6. Si tienen sus programas, fíjense un poquito a ver de qué habla la 6. ¿Se acuerdan esas técnicas de lectura que vimos en curso de ingreso? ¿Sí? Miren, a ver, miren los epígrafes. ¿De qué habla la 6? Comienzo y Nacimiento. de las personas humanas ¿Del comienzo? y fin de la existencia de las personas humanas. Bien, bien. Vamos a hablar de personas humanas, ¿sí? Y acá vamos de a poquito metiéndonos en el mundo del derecho civil. Quizá ustedes ya por algunas nociones técnicas que han visto en sus colegios secundarios y quizás alguno con alguna experiencia terciaria, esté en condiciones de responder a la siguiente pregunta. ¿Qué clases de personas ustedes conocen? La jurídica y la humana. Y Bárbaro. Perfecto. ¿Está? Entonces vayan anotando. Yo cuando por ahí digo vayan anotando, es algo como para ir volcándolo al papel, al frío papel, como para que vaya quedando en claro, que les vaya a seguir viendo, ¿sí? Luego ya va a llegar el momento en que vamos a desarrollar, digamos, más dinámicamente los temas propios del programa. Pero hoy vamos a hablar de unas cuantas cosas así un poco descolgadas unas de otras, ¿sí? Nicolás, correcto. Personas físicas, les cuento que física es una denominación más coloquial, pero hablemos con mayor entidad en la lógica del nuevo Código Civil y Comercial, anótenlo, de las personas humanas. ¿Está? Personas humanas. ¿Sí? Entonces, digamos, una flechita, digamos, ustedes están haciendo su cuadrito. Primer flechita para arriba, personas humanas. Esto responde a la pregunta, ¿qué clases de personas conocemos, reconocemos? Personas humanas, por un lado. ¿Sí? También a la humana, es cierto, coloquialmente, vulgarmente se las llama físicas.
¿Está? Personas físicas. Y don Dalmacio Vélez Sarsfield, anoten este nombre que ustedes se van a cansar de las veces que los profesores van a nombrar a don Dalmacio Vélez Sarsfield. Ya les cuento cuál es el mérito de don Dalmacio Vélez Sarsfield. Las denominaba personas de existencia visible. ¿Está? Personas de existencia visible. Es decir, significan lo mismo hablar de persona humana, que es una terminología propia del nuevo código, anótenlo, 2015, es decir, vigente desde cuándo. No es que me falta la memoria, sino que a los fines didácticos, de ir armando entre todas las clases. 1 de agosto de 2015. Bien, según ley nacional. 26.994. Bien. Conforme a la terminología del nuevo código, según ley 26.994, las personas humanas son lo que eran en tiempo de Vélez, en tiempos de código velezano. Vayan escuchando, yo siempre uso esta locución, código velezano. Eran las personas de existencia visible. Vamos a hablar un poquito, ya nos metemos en la jurídica, pero ya que lo nombré a don Dalmacio Vélez Sarsfield, pregunto, por ahí alguna referencia tienen acerca de quién era o quién fue Dalmacio Vélez Sarsfield. Aparte de que es un club de fútbol, ¿no? Me imagino que no hay ningún hincha de Vélez acá en la cursada. ¿Hay? ¿Sí? El primero que hizo el Código Civil y Comercial. Redactó, perdón. Fue Civil. el autor del Código Civil, eliminen y comercial. Autor originario del Código Civil de la Nación. Hasta el 2015. Que estuvo vigente, si el nuevo código entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, cuando se derogó el viejo código en general. En 2015. ¿Cuándo? El 1 de agosto de 2015. No, porque ahí ya entró en vigencia el nuevo código. ¿Cuándo se derogó? Julio, 31 de julio, 30 de julio. 1 de julio. Bien. Julio tiene 31, ¿no es cierto? Creo, si no nos equivocamos. Yo soy muy malo para lo que es calendario. El Código Velezano, anoten, estuvo vigente hasta el 31/7/2015. ¿Está? Código Velezano. Código de Don Vélez. Ideado, pergeniado, proyectado por Don Vélez. Ahora les voy a indicar el punto de partida del Código Velezano. ¿Alguno conoce? Y acá, digamos, pido humildad a los que de recursada por ahí ya lo tienen al dato, así lo vamos sacando entre todos. ¿Desde cuándo hasta cuándo estuvo vigente el Código de Don Vélez? 1871 al 2015. Bárbaro. Muy buen dato. 1 de enero del 71. Pero no de 1971, de 1871. Ah, no, eso sí. 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 Entonces, el Código Velezano, anoten, ¿sí? Vigente desde el 1 de enero del 71, 1871, hasta el 31 de julio del 2015. Entonces ustedes de a poquito van armando, digamos, la época, ¿sí? El transcurso temporal de Don Vélez Sarsfield. ¿Sí? Por ahí, digamos, como para ir ubicando en fechas patrias. ¿Qué fechas patrias reconocen allá por el siglo XIX? Como para que vayamos entendiendo en qué época redactó Don Vélez su código. Del siglo XIX, la independencia, la Revolución de Mayo. Bueno, si decimos Revolución de Mayo, ¿cuándo? 1810. Bien. ¿Independencia de la Nación Argentina? 1816. Bien. Están finos con historia e ideas políticas. Este se sacó un 10 en historia, por eso. Promocionó. Bien, estuvieron exigentes los profesores de historia. Muy bien.
¿Y 1853 le podemos sumar o no? ¿Qué cosa? ¿Qué hito? La creación de la Constitución Nacional. Bárbaro, ahí está. Entonces, como para que ustedes se vayan ubicando, don Vélez, ¿sí? Casi 20 años después, ¿sí? Su proyecto entraría en vigencia como Código Civil de la Nación Argentina. Sin embargo, él lo redactó allá por la década del 60. ¿Sí? Creo, si mal no recuerdo, ya por 1863 ya comenzó, 1864, a elaborar el proyecto de Código Civil de la Nación. Anoten también que este código recibiría sanción, anoten así como les digo, recibiría sanción en septiembre del año 1869. Y pongo de manifiesto esto que yo les remarco, sanción. No les dije ni promulgación ni publicación. ¿Sí? Son todos temas que vamos a empezar a estudiar en la bolilla 2 de Civil Parte General. No lo ven conmigo, pero lo ven con los otros profes. ¿Qué será que es la sanción de una ley? ¿Por parte de qué órgano? Profe, Del ¿puede repetir legislativo. la fecha? ¿Perdón? ¿Puede repetir la fecha? Sí, septiembre del 69, de 1869, se sancionó la ley nacional, que a la postre sería, que en definitiva sería el Código Civil de la Nación. ¿Está? Si mal no recuerdo, era el 23 de septiembre. No importa. Ustedes más o menos temporalmente, año 1869. Sin embargo, entraría en vigencia, ¿sí? Que es otra cosa, recién el 1 de enero de 1871. ¿Está? Voy a leer un poquito el chat, así no me quedo tan atrás con la lectura del mismo. Pregunta o dice Santiago, que se apruebe no sería la sanción. Bien, aprobación por parte de qué poder. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Del legislativo, cuando se aprueba por las cámaras, ahí se sanciona la ley. Bien. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Hago 3 así. Legislativo, ejecutivo y judicial. Bien. Legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Sí? Ojo, empiecen a escuchar de a poco, que en el procedimiento de formación y sanción de las leyes, algo que ustedes van a estudiar en profundidad en la bolilla 2, colaboran 2 poderes de esos 3 poderes. ¿Sabían eso? Por ahí El por legislativo y el ejecutivo. Claro, exacto. Perdón, Ana, que no vi la mano virtual para darte curso. Exactamente. No se olviden que el Ejecutivo colabora en el procedimiento de formación y sanción de las leyes. Sin embargo, el acto de aprobación, que técnicamente es la sanción, es un acto exclusivo del Poder Legislativo. Deben anotar eso. ¿Sí? La sanción es un acto propio, exclusivo, no lo puede hacer otro poder, al menos en tiempos de gobierno democrático. ¿Está? Nuestro poder legislativo a nivel nacional, ¿cómo está conformado? ¿Recuerdan eso por instrucción cívica? No sé cómo se llama la materia hoy en día, así se llamaba en mi época. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Bien, es bicameral, no se olviden. El poder legislativo a nivel nacional es bicameral. Tiene 2 cámaras. Como muy bien lo ha dicho Ana, es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas, pero en definitiva es como para ir entrando al mundo del derecho civil, no tan de pleno, ¿sí? Tan de lleno. Los diputados, ¿a quiénes representan? Que estamos por votar ahora, ¿no es cierto? ¿Partidos? ¿Eh? ¿Partidos políticos? Tienen una representación política partidaria, es cierto, María Ángeles, pero en definitiva, ¿a quiénes representan? ¿El pueblo? Al pueblo de la nación. No se olviden, diputados representan al pueblo. Y los senadores
Acá después les cuento una respuesta que dieron una vez en un examen de constitucional. Un amigo mío que se presentó a rendir y dio una respuesta singular. Alejandro allí lo escribió en el chat. Respuesta correcta, las provincias. ¿Sí? Este amigo mío, ¿sí? Muy apreciado por mí, respondió a las empresas. Los senadores representan a las empresas. ¿Está? Se cuenta el pecado, pero no el pecador, ¿sí? Queda todo grabado. Ahora, por favor, no difundan este video, que no se enoje, mi amigo, que no me invita más a los asados en tiempos de post-pandemia. Bueno, entonces estábamos hablando del Código Velezano. Ya se van ubicando de a poquito temporalmente. El Congreso de la Nación en aquel entonces, 1869, ya había Congreso a su vez porque había Constitución. ¿Sí? Como bien lo destacó Gabriel con el tema de la entrada en vigencia de la Constitución Nacional. ¿Sí? Sin embargo, entraría en vigencia propiamente esta ley que aprobó el Código el 1 de enero del año 71, de 1871. Anoten que la ley nacional que sancionó al originario Código Civil era la ley número 340. Vean qué pocas leyes que tenía la nación en aquel entonces. ¿Tienen idea de cuántas leyes tenemos ahora según la cronología, el orden numérico? ¿Por qué número de ley vamos? Tiren, empiecen a tirar a ver hasta qué. 28.000 y algo, o no llega a 28.000, creo. Casi, 40 y casi. algo. 27.000. Hay una ley muy importante en derecho sucesorio del año pasado, que es la ley 27.587. Entiendo que todavía no hemos llegado a las 28.000 leyes en este año, inclusive de pseudo pandemia. Bueno, entonces, a ver, vayan llevándose algunas cosas de esta primer clase. ¿Sí? Por lo menos ya conocen y saben que don Dalmacio Vélez Sarsfield es más que un club de fútbol. Es el autor del Código Civil, originario de la nación. Profe, tengo una duda Sí, con Gabriel. respecto a la Constitución. La reforma del 66, ¿tuvo algo que ver con lo de la escritura o la redacción de lo que es el Código de Vélez? No influyó en nada. No, Ok, no, no. muchas gracias. Sí. Vélez ya, como les comenté, hacia el 63, 64 ya terminó casi el proyecto. Pero, digamos, él lo presentaba, digamos, la gente que quería, gobernante de nuestro país en aquel entonces, se presentaba al Congreso de la Nación, pero se cajoneaba. Sí, la vieja práctica que se sigue haciendo hasta hoy en día. Hasta que en el 69 se lo trató, ¿sí? En el recinto. Y fue sancionado por el Poder Legislativo. Sin embargo, yo había dicho que el Poder Ejecutivo también colabora en el procedimiento de formación y sanción de las leyes. ¿Con qué colabora? ¿Alguna idea por ahí, si estudiaron algo de instrucción cívica? Con la promulgación. Con la promulgación. Después vamos a ver que hay una promulgación tácita o automática. ¿Cuándo se da? Y vamos a ver que hay una promulgación expresa. También vamos a estudiar. Pero no se olviden, la promulgación es un acto exclusivo del Poder Ejecutivo. Vayan haciendo esos apuntes de rápida lectura. Como que yo les diga PL barra o una rayita, sanción. ¿Se entiende? PE, Poder Ejecutivo, promulgación. Nosotros preguntamos esto en los parciales, en los finales. Y por eso nos duele cuando por ahí se presentan en un final y no saben distinguir estas nociones introductorias que inclusive ya las estamos viendo en estas clases iniciales. ¿Está? Sanción PL. Promulgación Poder Ejecutivo. Y después siempre la pregunta de rigor, ¿dónde está regulado el procedimiento de formación y sanción de las leyes?
¿De dónde surge? ¿De qué instrumento legal? ¿Poder judicial? No. No, del legislativo. En cierta manera es un legislativo constituyente, originario. ¿Por qué? ¿Dónde figura el procedimiento de formación y sanción de las leyes? ¿Dónde está regulado? ¿Por dónde ingresa el proyecto? La Constitución. En la Constitución Nacional. No se olviden eso, Carta Magna. ¿Sí? Artículo 76 en adelante, si mal no recuerdo, de la Constitución Nacional, ahí hasta el 83. En 6, 7 artículos la Constitución regula por dónde ingresa un proyecto de ley, cómo se lo aprueba, con qué mayoría, cuál es el quórum. Son todos conceptos muy técnicos, pero de a poquito vayámonos familiarizando. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. No tomé asistencia todavía. Voy a tomar asistencia y continuamos. ¿Está? Creo que ya estamos casi menos 10, suficiente como para... Aguárdenme un ratito. Esto va a quedar grabado, así que ya es automático, después yo lo paso a mi planilla. Win Yamila. ¿No está presente? Win. Bueno, no está presente, ausente. Alcaraz, Diana. Presente. Almirón Celeste. Almirón Celeste no está presente. Álvarez Román. Álvarez Román no está presente. Báez Nilda. Báez Nilda, ¿está presente? No. Bacanchuk Julio. Presente, profesor. Barrios Martín. Uy, presente, profe. Benítez Ran Lautaro. Presente. Bobadilla Javier Sebastián. Bobadilla entonces no. Cabaña Alejandra. Cabaña Alejandra, no. Cáceres Juan, Juan Cruz. Cáceres Juan, no entonces. Cheme Cintia. Presente. Da Silva Chiara. Da Silva Chiara. Presente. De León Carla. De León Carla. Presente, profe. Bien. No lo estoy viendo ahora porque tengo el PDF de la lista. Así que díganme en voz alta. Díaz Nopov Jordi. Él creo que no cursó más, ¿no? No sé, compañeros, chicos del primer año. No, profe. Bien. Dres Facundo. Presente, profe. Valero de Bastos. Presente, profe. Feltan Alberto. Feltan Alberto. ¿No? Ferreira Juan. Presente, profe. Ferreira María Ángeles. Presente, profe. Flores Rodrigo. Flores Rodrigo, no. Flores Santiago. Puso en el chat presente Flores Santiago. Ah, ok. Sí, él participó ya por el chat. Galmarini, Caterina. Galmarini, no. Garay José. Garay José, no. Garayo Juan. Profe, soy Abuin Yamila, yo estoy presente, solo que no podía activar porque estoy del celular y no sabía cómo se hacía. Ah, ok, perfecto, perfecto. Listo, queda tu presente grabado. Garayo Juan. Profe, Garayo Juan dejó la carrera. Ah, ok. Bueno, me salta en la lista, lo paso. Pero gracias por el dato. García dos Santos, Emilia.
Presente, profe. Bien. Gauto Ramiro. Presente, profe. Jiménez Borges do Amaral Magalí. No, Magalí no. Jiménez Borges no. Jiménez Ana Paula. Presente, profe. Gómez Melanie. Gómez Melanie no. González Maumari Aldán. Profe. González Fiorella. Presente, profe. Lance Caballero Matías. Presente, profe. Juliano Kiara. Presente, profe. Nadia. Presente, profe. Jane Julieta. Presente. Mantilla Matías. Matías, no. Martín Ramona. Presente, profesor. Medina Mariela. Presente, profe. Mor Kevin. Presente. Moreno Ariadna. Moreno Ariadna. Creo que se había conectado a inicio de la sesión, pero bueno. No, no está Ariadna. No está con Wi-Fi. Ah, bueno. Bueno. Müller Eliana. Presente. Müller Milagros. Presente. Neumann Kevin. Neumann Kevin. Presente. Bien. Presente. Oliveira María Luz. Presente, profe. Oviedo Candela. Presente, profe. Petersen Douglas. Presente, profe. Ramírez Elena. Profe, ella dejó la carrera. Ah, ok. Bien, gracias por el dato. Riegel Mauro. Doctor, disculpe. Sí. No, no estoy viendo. Martín Barrio habló en el chat. No sé si le puso presente. No, no estoy mirando chat porque yo estoy mirando mi planilla PDF ahora. No la tengo impresa. Pero como va a quedar grabado, después yo me tomo el trabajito digamos, de ver el presente. Perfecto. Bien. Gracias. Me avisan cualquier cosita si hay algo en el chat, no hay problema. Rodríguez Tamara. Rodríguez Tamara, ¿no? Homero Lloret Francisco. Presente, profe, presente. Roulette Nicole. Roulette, no. Ruiz Gonzalo. Presente. Zamudio Héctor. Zamudio. Sánchez Lucas. Presente, profe. Santarén Romina. Presente, profe. Sarasúa Ferreira. Shayel. Presente, profe. Choles Constanza. Presente, profe. Silveira Martins. Catherine. Presente. Solís Claudio. Presente. Curcio Clara. Presente. Ledo Gisela. Presente. Baciuta Carolina. Baciuta Carolina, no. Bastique Roldán Aida. Aida Bastique. Presente, profe. Presente. Bien. Vergara Gonzalo. Gonzalo Vergara, no. Verón Martín. Presente. Bertagnic Tatiana. Presente. Winhack Jessica. Profe. Presente Winhack, perdón. Presente, profe. Bien. Wallenberg Elizabeth. Wallenberg Elizabeth.
Bien, no, Elizabeth, entonces. Y ayer se habían agregado 2 alumnos que no están en mi lista, pero si mal no recuerdo era Almada, Alejo. Sí, doctor, presente. Bien. Y la compañera, había otra compañera que me fijo en el chat. Ya vamos a actualizar la lista, así lo hacemos de un saque. Galarza puede ser la compañera, creo. No sé si alguno no fue nombrado, me avisa. ¿Está? Pero voy a leer un poco chat. Bien, está lo que ya hicieron con. Bueno, a ver. Vamos retomando nuestra clase de civil. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, quédense tranquilos, hoy es un tanto caótica, pero tiene nociones previas como para ir entrando en el tema. Volvemos, retomamos el tema de personas. ¿Qué clases de personas entonces conocemos, reconocemos? ¿Cuáles son? Jurídica y humana. Bien. A la humana también, como se la denominaba antes, en tiempos del código lesano. Persona física. De existencia visible. Física es más coloquial, más vulgar. Don Vélez, en su código, ustedes ya saben, cuando yo digo código de Vélez, ya se les dispara ley 340, ¿no? Y ustedes ya saben que estuvo vigente desde el 1/1 del 71 hasta el 31/7/2015. ¿Está? Entonces, de ahí la importancia de la información que vamos bajando. Vayan tomando nota. Sí, es mucha la información, pero bueno, de a poco va a ir quedando. Don Vélez denominaba personas de existencia visible. Por otro lado, encontramos las personas jurídicas. ¿Sí? También denominadas en tiempos de código velezano como Existencia ideal. de existencia ideal. Bien, bien, Tatiana. ¿Está? Entonces ustedes ahí ya, primer cuadrito, personas humanas y jurídicas. A las humanas, en el tiempo de código velezano, también se las reconocía, las denominaba, mejor dicho, hablando con mayor propiedad, don Vélez, como personas de existencia visible. Y a las jurídicas las denominaba don Vélez personas de existencia ideal. ¿Está? Bien, entonces vamos viendo distintas nociones. Ya saben cuáles son las personas que vamos a estudiar. ¿Sí? Y ahora yo los llevo al programa. Vamos a hacer, digamos, un primer, como se suele decir, un approach. ¿Sí? Un acercamiento al programa. Yo les voy a mostrar en qué unidades se va a estudiar a las personas humanas y en cuáles otras se va a estudiar a las personas jurídicas. ¿Está? Entonces ustedes siempre, digamos, tendrán que ir preparando la materia con esta idea. El programa es una manera de ir ordenando toda esta información que uno va trasladando, ¿sí? De una manera organizada, metódica, progresiva. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, vean, proyecto el programa de la materia. ¿Sí? Aguárdenme un ratito. Ya vamos. Bien, vean. A las personas humanas, que es la primera especie de persona que vamos a estudiar, las estudiamos a partir de la unidad número 5. ¿Sí? Es un poco lo que yo les anticipaba, que conmigo vamos a empezar a estudiar acerca de personas humanas. ¿Sí?
Yo altero en cierta manera por criterio docente didáctico y comienzo por las 6 y después volvemos a las 5, porque las 5 ¿sí? Conlleva que necesitemos estudiar y reconocer el punto de inicio de la persona humana. Y justo el tema de comienzo de la existencia de la persona humana la estudiamos en las 6. Pero reitero, a la persona humana no solo la estudiamos en las 6, vayan anotando. También la estudiamos no solo en las 5, la estudiamos también en la bolilla 6. ¿Está? También la estudiamos en la bolilla 7. ¿Sí? También las estudiamos en la bolilla 8. También las estudiamos en la bolilla 9. ¿Sí? También las estudiamos en la bolilla 10. ¿Está? Entonces, de la 5 a la 10, ¿sí? Estudiamos a las personas humanas. Lo que para Don Vélez eran las personas de existencia visible. A partir de la unidad número 11, y más concretamente en las bolillas 11 y 12, estudiamos a las personas jurídicas. ¿Está? Es decir, la otra especie de personas jurídicas. Salgo un ratito. ¿Queda claro? De las 5 a la 10, persona humana. 11 y 12, personas jurídicas. ¿Está? Y ojo, porque luego de la 12 vienen las bolillas 13 y 14, que son aprovechables tanto para personas humanas como para personas jurídicas. ¿Se entiende? Entonces, como que vamos a estudiar a las personas humanas de las 5 a la 10, pero también nos interesa la 13 y la 14 para persona humana. Y lo mismo para las jurídicas. Vamos a estudiar propiamente, en específico, en particular, a las personas jurídicas en las bolillas 11 y 12. Pero lo que veamos y estudiemos la 13 y 14 también resulta enteramente aplicable a las personas jurídicas. Es decir, en cierta manera las personas jurídicas las estudiamos de la 11 hasta la 14, inclusive. ¿Se va entendiendo? Entonces de a poquito vamos ordenando las cosas. ¿Sí? Bien, entonces, ya sabemos cuáles son las personas. Es un tema básico, introductorio al mundo civil. Ya reconocen que hay personas humanas y que hay personas jurídicas. Breve anticipo como para que nos vayamos metiendo en tema y para que esto no resulte tan abstracto. ¿Qué personas jurídicas ustedes conocen? California. Bien. ¿Por qué? ¿Ustedes ven las personas jurídicas? ¿Ustedes qué es lo que ven? No ver. Y ves la empresa, la organización, Un digamos. sustrato material, ¿no es cierto? Un elemento objetivo, un local, una sede, quizás algún directivo que la administra y representa. Pero California, en definitiva, ¿qué es lo que es? Como persona jurídica. Una sociedad. Una sociedad anónima. Exactamente. Dentro de las personas jurídicas, y vayan abriendo, digamos, un poco su esquema de subclasificación, vamos a reconocer que hay personas jurídicas públicas y otras que son ¿cómo? Privadas. Privadas. California S.A., ¿qué será? Privada. Privada. Porque público sería el Estado. El Estado, ¿en qué niveles? Soy muy malo, digamos, en la mismografía, pero ¿cuáles son los 3 niveles del Estado? Y nacional, provincial, ¿a eso se refiere? Eso. Nación, Y provincia y municipal. Municipio. Cada uno de esos estratos constituyen una persona jurídica.
pública, enteramente distinta a la otra. No es lo mismo la nación argentina que la provincia de Misiones o que la provincia de Corrientes. ¿Se entiende, no? Tampoco el municipio de Pasadas no tiene nada que ver con la provincia de Misiones en cuanto y en tanto persona jurídica. ¿Está? De a poquito vayan sabiendo, vayan escuchando que la persona jurídica es un centro de imputación de deberes y de derechos. ¿Sí? Después vamos a ver cuáles son los órganos en cada especie de persona, quiénes las administran, quiénes las representan, quiénes Profe. son sus miembros. Sí, sí. ¿No era un sujeto que podía adquirir derechos? ¿La persona? Bueno, eso a secas es persona, sin interesar si es humano o jurídica. Todo ente, definía Don Vélez en el viejo código. Yo ya cuando les digo viejo código, ustedes entonces se les dispara. Ley 340, vigente desde el 1 de enero del 71 hasta el 31 de julio del 2015. ¿Ven? ¿Ven cómo se va llenando casilleros? ¿Sí? Don Vélez antes definía en su código a qué es lo que es una persona. Todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. El nuevo código 2015, según Ley Nacional 26994, no hace una definición de persona en general. Sin embargo, define en particular a las personas jurídicas. ¿Está? Pero vamos de a poquito. Yo quiero explicarle un poco a usted el programa. Si ustedes ahí ya, digamos, hicieron un salto sideral, ya saben que desde la bolilla 5 hasta la 14 estudiarán personas, sean estas humanas o jurídicas. ¿Sí? Pero también los pongo en situación y como para que vayan entendiendo el programa. ¿Sí? Se estarán preguntando, y profe, ¿y de bolilla 1 a 5 qué es lo que vemos? En la 1, la 2, la 3, la 4. Ustedes ya saben, de las 5 a la 14 personas, humanas o jurídicas. En la 1, ¿sí? Como toda bolilla 1 de cualquier programa, es una unidad introductoria. ¿Sí? Vamos a empezar a entender qué es lo que es el derecho civil. ¿Sí? ¿Cuál es el contenido del derecho civil? ¿Qué es lo que es un código civil? ¿En qué consiste la codificación? ¿Sí? Porque les cuento, no todos los países tienen por normativa una ley escrita. ¿Alguna idea de este tema? Quizás lo hablaron en la introducción al derecho. ¿Qué recuerdan? Creo que Inglaterra, por ejemplo, no tiene un código, sino leyes así apenas. El sistema de la Common Law. Common Law. Les escribo por las dudas como para ir, digamos, puliendo la terminología. Voy a abrir, como digo, mi pizarrón, ahí lo que ha dicho la compañera. ¿Se está viendo el archivo Word? Países del Common Law. Profe. Está, países del Common Law. Sí, profe. ¿Cuáles serían? Inglaterra, Estados Unidos. Bien, a muy grosso modo, todo lo que es desprendimiento de la corona británica. ¿Está? O sea, Escocia, Irlanda, todo eso también, profe. Gran Bretaña. Exactamente, ahí hay, no se olviden que no hay que confundir Inglaterra con Reino Unido ni con Gran Bretaña, ahí hay unas pequeñas disquisiciones, pero a muy grosso modo también sepan algunos estados de Estados Unidos de Norteamérica, algunos estados de Canadá, Nueva Zelanda, Australia, son todos ejemplos de países que siguen el Common Law. En el Common Law, la principal fuente de derecho no es la ley escrita,
Lo habrán estudiado en parte general, en Introducción al Derecho, salgo un ratito, y algunas pavaditas vamos a hablar acá en parte general. Para ellos, la principal fuente de derecho, y anótenlo, es o está Es la jurisprudencia. constituida por el precedente judicial. Eso inclusive ni hablan casi del término jurisprudencia. Les gusta hablar o denominar el precedente judicial. Pero en definitiva es cómo falló un juez en un caso análogo, parecido, similar, con anterioridad. Por otro lado, en otros países del mundo, existe el sistema de derecho romanista. ¿Escucharon hablar algo de eso? ¿O de fuente romana? ¿Cuáles serían? ¿Estaría constituido por qué países? En Europa, muy básicamente, ¿cuáles? España, todos los países que vienen del latín, puede ser. Exacto, España, Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, Austria, y todos los países de Sudamérica. Somos devotos del derecho romanista, de fuente legislativa codificada. Acá en América, sí, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela. Todos tenemos por principal fuente del derecho, pero no única. Ustedes también digamos, fueron machacados seguro en la Introducción al Derecho con ese tema. La ley es principal fuente de derecho, pero no es la única. Sin embargo, en los países romanistas como el nuestro es la principal fuente. A la par del, digamos, además de la ley, existe jurisprudencia. Y acá en civil vamos a estudiar que hay una jurisprudencia obligatoria y hay otra jurisprudencia que no es obligatoria. ¿Sí? Y ahí vamos a empezar a distinguir estas nociones muy básicas. Comiencen a escuchar en estas primeras clases acerca de las diferencias existentes entre fuente formal y fuente material del derecho. Anoten que eso, por ejemplo, vamos a estudiar en la 2. Entonces van viendo cómo estas bolillas introductorias sirven como, digamos, para ir expandiendo, digamos, nuestras mentes. Bolilla 1, que es el derecho, codificación, contenido. Vamos a estudiar los antecedentes de nuestra codificación. Que algunos, los más importantes, ya lo hemos mencionado en la hora anterior. ¿Sí? Entonces, si nosotros preguntamos, ¿desde cuándo hay una codificación civil en la Argentina? ¿Ustedes qué nos contestan? Cualquiera. Alguno que no participó. Porque acá yo veo que hay 2 páginas, digamos, de asistentes de Zoom. Voy a la página 2 para mirarlos. Les digo, digamos, por las dudas, yo no tengo ningún problema en que tenga cámara apagada la gente, ¿sí? Pero cuando participa, prendan la cámara. ¿Sí? Me gusta verlo, escucharlo y me imagino... ¿Puede repetir la pregunta? Sí. ¿Desde cuándo tenemos codificación en la Argentina? Por lo que estuvimos viendo. 1871. ¿Qué fecha? 1 de agosto. 1 de enero. De enero. Perdón, de enero. Me confundí con el nuevo. 1 de enero ¿de qué año? De 1871. Bien. ¿Qué ley entró en vigencia? 340. ¿Puede Bien. ser? ¿Qué sancionó la ley 340? La promulgación del nuevo Código Civil. Solo civil. Ojo, porque antes había por otro lado un código de comercio. El ¿Está? Código Civil normal, nomás de... A secas. ¿Sí? Sin aditamentos. Claro. Bien. ¿Quién fue su autor? Vélez Arfield. Vélez Arfield. ¿Está? ¿Ustedes se acuerdan ahí la camiseta de Vélez Arfield? Enseguida lo van a identificar. Bien. Eso vamos a estudiar en la bolilla 1. También vamos a estudiar cuál es la estructura del código. Y anótenlo. Yo acá les doy, digamos, una cortita y al pie, un pase cortito, por así decirlo. Viejo código de Vélez. Tenía 4 libros. Esto preguntamos en examen, ¿eh? O si van a querer promocionar la materia.
desde lo metodológico, el código de Vélez tenía 4 libros. Cuando uno dice 4 libros, no es que eran 4 códigos, ¿sí? Sino que en un solo código estaban divididas las materias, ¿se entiende? Código de Vélez, 4 libros. Y anoten, no tenía parte general. Eso pongan recontra importante desde primer clase. ¿Sí? Padre Nuestro, es el nombre y apellido de ustedes. El código de Vélez no tenía parte general. Nuevo Código Civil y Comercial. ¿Según qué ley? ¿Tomaron apunte? 26.994. Bien, ¿que entró en vigencia cuándo? 1 de agosto de 2015. Bien, 1 de agosto del 2015. Es un código no solo civil, ¿no? Anótenlo, civil y comercial. Desde lo metodológico, posee 6 libros. Esto queda grabado, digamos, la clase, ustedes ya están tomando apunte, ya deben, digamos, llevarse ese conocimiento de esta primer clase. Viejo código, 4 libros. Nuevo código, 6 libros. ¿Sí? Estructura, digamos, ahora yo después les voy a contar quién es la trilogía de autores que ideó el nuevo código. Así como uno dice Ley 340, Código de Vélez, después les cuento cómo funcionó la elaboración del nuevo código. ¿Sí? Es un trabajo multipersonal, multifacético. ¿Sí? Vuelvo a lo metodológico, que es lo que nos interesa. 6 libros. Y anoten que el nuevo código posee parte general. El nuevo código posee parte general. Pregunto, ¿cómo se llama en su totalidad la materia que estamos estudiando? Hoy empezamos acá el puntapié inicial. Derecho civil, parte general. Parte Está en general. el código. Parte Digamos, general. Sin embargo, les cuento, O sea- es como que la parte general es un tronco común. Después se va ramificando las distintas materias civiles específicas. ¿Me van siguiendo? Civil 1, parte general. Vayan anotándolo. Esto no lo llegamos, creo, a ver en el curso de ingreso por falta de tiempo. Hubiese sido bueno. Pero les cuento, hay varias materias civiles. Civil 1, parte general. Anoten, Civil 2, obligaciones. Civil 3, contratos. Civil 4, derechos reales. Civil 5, tanto le gusta a las mujeres y lo ejercen de excelente manera, derecho de familia, o de las familias, hoy se habla inclusive. Derecho civil 6, ¿cuál será? ¿Qué nos está faltando? El ciclo biológico de la vida. Sucesiones. Todo lo que nace, muere, extingue. Sucesiones. ¿Está? Todo eso ustedes van a estudiar durante la carrera de abogacía. Pero reiterar, Civil 1, parte general. Civil 2, obligaciones. Civil 3, contratos. Civil 4, reales. Derechos reales. Civil 5, derecho de las familias o familia. Y derecho civil 6, derecho de las sucesiones o sucesiones a secas. Sin embargo, en parte general, ustedes ven las nociones que quizás ya no vuelvan a ver en profundidad, en detalle, en los civiles específicos. De allí la importancia, digamos, en cuando nosotros le damos el aprobado a ustedes. Sea un aprobado de promocionalidad o de un final. Nosotros, digamos, tenemos que dejar sentada la base para que después ustedes vayan a estudiar obligaciones, contratos, reales, familias, sucesiones. ¿A qué es lo que voy y cierro esta primera idea que quiero transmitirles? Yo les dije, Código de Vélez no tenía parte general. Disculpen la terminología que voy a decirles. Estudiar parte general en tiempos de Código Velezano era un despelote. ¿Está?
Porque uno tenía que andar explicando normas que estaban dispersas, y acá les cuento un poco, digamos, desde lo cuantitativo, cómo era el código de Vélez. El código de Vélez tenía más de 4050 artículos. Era un mamotreto, digamos, cuando uno llegaba a dar clase, o ustedes iban a cursar en la materia presencial, tenían que traer, digamos, era denso andar con el código ahí, ¿sí? A cuestas. 4050 artículos. Nuevo Código Civil y Comercial. Más de 2600 artículos, así que se hizo una síntesis. ¿Se entiende? Y el nuevo código trae parte general. ¿Sí? Trae un libro referido a parte general. Después vamos a estudiar que también hay títulos preliminares, ¿sí? Complementarios, pero por ahora yo quiero que ustedes, digamos, hagan ese comparativo. Código de Vélez, 4 grandes libros. Nuevo Código Civil y Comercial, 6 libros. ¿Sí? Y dentro de esa estructura hay un libro de parte general. ¿Estamos? Les sigo explicando un poco qué más vamos a estudiar en Bolilla 2. Anótenlo, van a estudiar las fuentes del derecho. ¿Sí? Eso lo van a estudiar con el doctor Nebel, con Francisco Nebel. Fuentes del derecho. ¿Sí? Ya lo fueron mencionando ustedes. Principal fuente del derecho, la ley. Y si ustedes después le pegan un vistazo a la Bolilla 2, van a ver que tiene como 10, 11 puntos la Bolilla 2. Pero de esos 10 puntos, quizás 6 o 7 son referidos a la ley. Y ahí reafirmamos esto que venimos diciendo. La ley es principal fuente del derecho, pero no la única. Los demás puntos de esa Bolilla 2 se refieren a las otras fuentes del derecho. Costumbre jurídica, jurisprudencia, doctrina, principios del derecho. ¿Se entiende? Eso lo van a ver en la Bolilla 2. Vamos hasta acá, pregunto, porque se está haciendo casi un monólogo. Y me gusta escucharlo. Sí, profe. ¿Se va entendiendo? Sí, se entiende. Bien, bien, bien. Me quedo más contento. Por ahí lo que faltó, profe, o no sé si dijo y yo estaba desatento, los 4 libros del Código de Vélez. ¿A qué se refieren? Quizás en esta primera clase no convenga que nos metamos. Pero es bueno, si te les toca Bolilla 1 van a tener que hacer un comparativo. Los 4 de Vélez versus los 6 del nuevo código según ley 26994. Por ahora quédense en esta primera clase, no quiero transmitir tanta información. ¿Cuál tiene parte general? A ver, hago la pregunta. El nuevo Quédense con eso por ahora, llévense eso de... Esto siempre lo digo, cada materia y sobre todo civil, no sé si a alguno de ustedes le gusta la fotografía, yo soy un amateur, pero muy amateur, aficionado de la fotografía. Cuando uno empieza a estudiar una materia es como que le va haciendo zoom a una imagen, ¿sí? Y va haciendo zoom y va descubriendo que detrás de la arboleda había otro detalle, y más allá estaba la montaña, y más allá de la montaña estaba el reflejo del lago. Es eso. Pero esto es un trabajo progresivo, no lo vamos a poder saber todo en la primera clase. ¿Está? Por lo pronto, hagan ese comparativo, ya, de primer clase. Código de Vélez, 4 libros, nuevo código, 6 libros. Y además el nuevo código tiene parte general. ¿Está? Bien, cerramos la Bolilla 2 que le dije que iban a estudiar fuentes del derecho. Primordialmente la ley. Vamos a la Bolilla 3. ¿Sí? Estructural de nuestra materia. Anoten, la Bolilla 3, anoten en sus apuntes, es la estructura de civil parte general. Trabaja con una noción jurídica fundamental, que quiero que se la lleven ya en esta primera clase. ¿Sí? Porque ojo que el doctor Nebel, el martes, y si no lo hace Francisco, quizá Amanda, ya en la clase de las 5 de la tarde, les va a empezar a preguntar.
¿Cuál es esa noción jurídica sobre la cual se estructura civil parte general? A los que estuvieron en curso de ingreso, ¿se acuerdan que hicimos ese ejercicio que ustedes hacían? Esquema de contenido y demás. Hicimos un grupo. Bueno, civil parte general se estructura sobre la noción, anótenla, de la relación jurídica. Relación jurídica. Y a continuación ya les dejo, así les dejo como al pasar para que lo tengan siempre en su bolsillo, digamos. ¿Cuál es el concepto de relación jurídica? Por ahí los de cursada anterior lo recordarán. ¿Cuál es el concepto de relación jurídica? Vínculo entre dos o más personas tutelado por el derecho. Bárbaro. Muy bien, Tatiana. ¿Dónde se Anoten los encuentra demás el compañeros. sujeto, objeto y causa? Bueno, ya nos metemos ahí con el elemento, Alejo. Bien. Pero anoten el concepto. Primero, digamos, vamos haciendo ese zoom. Un zoom, digamos, primerizo, primigenio. Sepan el concepto. La relación jurídica es un vínculo entre dos o más personas que está tutelado por el derecho. Y cuando decimos derecho, hablamos de derecho con mayúscula. Digamos, la primera letra de la palabra derecho, pónganla con mayúscula. Porque después van a ver que en la bolilla 1 vamos a distinguir inclusive estas nociones muy básicas de derecho objetivo y de derecho subjetivo. Pero no los quiero embarullar en esta primera clase. Quizás algo ya lo vieron en Introducción al Derecho. Quedó, digamos, gente, para el resto del curso, ¿cuál es el concepto de relación jurídica? ¿Quién lo reitera? Vínculo de dos o más personas tuteladas por el derecho. Entre dos. Vínculo entre dos o más personas, es decir, puede ser pluripersonal. ¿Se entiende? Si es dos personas es bilateral. ¿Sí? O bipersonal, podríamos decir. Pero es un vínculo entre dos o más personas que está tutelado por el derecho. ¿Sí? Y anoten que esas dos o más personas, hay algunas que revisten el rol de sujeto activo y otras que revisten el rol de sujeto pasivo. ¿Me van siguiendo? Pregunto, chicos, resto del curso. Me voy a la página 2 del Zoom a ver. ¿Me van siguiendo, sí? ¿Se entiende? No hace falta que prendan la cámara, pero tiren un pulgar para arriba, aunque sea del icono. Profe, se entiende. Sí, profe, se entiende, se entiende. Entonces, en la relación jurídica hay un sujeto activo y uno pasivo. Un acreedor y un prestador. Ojo, no me animo a decir todavía acreedor o deudor, porque vamos a hablar con una concepción más genérica. Hay un sujeto activo, y anótenlo, que es titular de un derecho subjetivo. Está el sujeto activo en la relación jurídica, es titular del derecho subjetivo. Y recurro a ustedes, quizás lo hayan visto en la introducción al derecho. ¿Qué es un derecho subjetivo? Las facultades que nos otorga el derecho, ¿puede ser? No, no. O sea, la facultad de exigirle al otro un derecho que se te es debido. Bien, vamos puliendo el concepto. Entonces, como curso anotamos un concepto de derecho subjetivo. La facultad de exigir al otro que se cumpla un derecho. Bien, y como análogo de facultad, ¿qué podríamos decir? Y vamos a definir bien ahora ya. Eso, por ahí va. ¿Facultad o prerrogativa? Vamos armando el buen concepto, ¿sí? De exigir a los demás un determinado comportamiento o conducta. Eso significa que una persona tiene derecho desde la faz subjetiva. ¿Pero se puede repetir, por favor?
Sí, sí, cómo no. Facultad o prerrogativa de exigir a los demás un determinado comportamiento o conducta. Estamos, ¿no es cierto?, dentro de la noción de sujeto activo pasivo, ¿no es cierto? El sujeto activo es el titular del derecho subjetivo. ¿Me van siguiendo? Entonces, es dable, es bueno que definamos que es un derecho subjetivo. Es una facultad o prerrogativa de exigir a los demás un determinado comportamiento o conducta. Sobre el sujeto pasivo, vamos, digamos, ahora a la otra rayita del sujeto. Anoten, recae un deber. Genéricamente recae un deber. ¿Qué sería el deber? A ver si lo vamos entendiendo. La obligación de dar, de hacer o de no hacer. Ahí ya nos metemos en una especie de deber. Pero el deber genéricamente, ¿en qué consistirá? ¿En cumplir qué? Una obligación. No. Por eso, cuando decimos obligación ya nos vamos al ámbito económico, y no siempre hay que cumplir un derecho, satisfacer un derecho con contenido económico. Un deber, sí, es cumplir la conducta debida al sujeto activo. ¿Entiende? Vean, el deber puede o no tener contenido económico. ¿Se va entendiendo? Si tiene contenido económico, es decir, si hay algo que es valorable en dinero, el sujeto pasivo allí sí, lo que dice la compañera, tiene que cumplir una obligación. Por eso cuando ustedes estudian Civil 2, Derecho de las Obligaciones, van a estudiar un concepto técnico jurídico de la obligación, pero la obligación es un deber patrimonial. Es cuando uno le debe algo a alguien que tiene contenido económico. Y anoten además que esa obligación es posible subclasificarla bajo un análisis, digamos así, de un tríptico. Una clasificación tripartita. ¿Me van siguiendo? Esa obligación podrá ser de dar, de hacer o no hacer. Y ahí, digamos, cerramos el ciclo referido al sujeto. ¿Se entendió más o menos? Digamos, estas son las primeras clases introductorias de civil. Pero quiero que vaya quedando, digamos, vaya modificando, digamos, ladrillo a ladrillo. ¿Se va entendiendo? ¿Qué es una relación jurídica? Pregunto. Vínculo entre dos o más personas tutelado por el derecho. Perfecto. Dentro, ya nos vamos a meter justo en la estructura de la relación, pero por ahora yo les digo, dentro de los sujetos, ¿qué dos sujetos reconocemos? Sujeto activo y sujeto pasivo. Activo y pasivo. ¿El sujeto activo es titular de qué? Del derecho subjetivo. Del derecho subjetivo. ¿Y qué es un derecho subjetivo? Facultad o prerrogativa de exigir a otro un determinado comportamiento. Exacto. Sobre el sujeto pasivo, ¿qué recae? Genéricamente hablando. Deber. Una obligación. Un deber. Hay deberes que tienen contenido económico y otros que no. Ya nos metemos en los que no. Pero vamos a profundizar los deberes cuando tienen contenido económico, patrimonial. Ese deber, ¿cómo se llama? El sujeto pasivo tiene que cumplir con una ¿qué? Obligación. Una obligación. Una obligación. Y esa obligación a su vez puede consistir en una obligación de ¿qué? Dar, hacer o no hacer. O no hacer. Esa estructura básica, no se olviden ya de acá hasta el Civil 6, y hasta que egresen, Dios mediante, con el título de abogados. ¿Sí? Profe, me quedó una duda. Sí, Francisco. Si yo digo obligación, ¿estoy hablando ya en un aspecto económico o cómo? Exacto. El deber, digamos, es el género. ¿Se entiende? Sí, claro. Hay deberes que tienen contenido económico y otros que no. ¿Y obligación?
tendría contenido Es la económico. especie, es una especie de deber cuando tiene contenido económico. Perfecto. Y las obligaciones se pueden subclasificar en obligaciones de dar, hacer y no hacer. Porque vean, en el mundo civil no solo vamos a estudiar deberes patrimoniales. ¿Sí? En el ámbito de familia, ¿sí? Hay muchos deberes que no tienen contenido económico. ¿Sí? Por ejemplo, después vamos a ver, van a estudiar en familia, cómo se manifiesta eso de un juicio de filiación. Cómo se acredita judicialmente y se obtiene una sentencia declarativa de paternidad. Cómo un padre debe reconocer la paternidad sobre su hijo. Eso, en primera instancia, como se suele decir, a priori, en un primer momento, por sí solo no implica que el padre le deba dinero al hijo, sino que implica este estatus de soportar un deber de reconocimiento filial. Lógicamente que eso después trae consigo, ¿sí?, un deber de alimentación, por ejemplo. Y allí sí pasamos ya a una esfera o faz patrimonial, digamos, que es cuantificable en dinero. ¿Sí? En algún momento ustedes van a estudiar qué deberes se deben entre sí los cónyuges cuando se casan. El viejo código imponía que los cónyuges se debían asistencia, fidelidad y cohabitación. 3 deberes. El viejo código, cuando digo viejo código, digamos, ya es el código de Vélez con las sucesivas reformas hasta fines de julio del 2015. El nuevo código le pegó un tijeretazo a uno de esos deberes. ¿A cuál será? La fidelidad. La fidelidad. A la fidelidad. Eliminó el deber de Y la, fidelidad de y la los cónyuges. cohabitación también. No exige más la cohabitación. Que pueden vivir Ahí en hay distintas que hacer casas. algunas aclaraciones porque quedan comprendidas en otro de los deberes. Pero de una manera muy genérica ha eliminado la fidelidad. Sostiene el propio código desde su letra, literal, que la fidelidad tan solo es un deber moral. ¿Sí? Eso da para discutir después qué es lo que es el matrimonio que ha consagrado el código según ley 26994. Pero tienen tiempo hasta que lleguen a familia como para leer y estudiar sobre ese tema. Cierro la idea. Se va entendiendo dentro de la relación jurídica, ven que hablamos del sujeto, de los sujetos activo y pasivo. Sobre el sujeto activo recae, más que recae, en este caso lo beneficia, la titularidad de un derecho subjetivo. Como él tiene un derecho subjetivo, le exige un comportamiento o conducta al sujeto pasivo, sobre el cual recae un deber. Y ese deber, si tiene contenido económico, constituye una obligación de dar, hacer o no hacer. Si no tiene contenido económico, no es más que un deber jurídico que debe ser cumplimentado. Y acá de a poquito traigo otra noción muy importante. Porque en el mundo del derecho y en la vida, en sociedad y en comunidad, la gente no siempre cumple de buena voluntad, por motu propio, o ante la simple, digamos, exigencia, por un particular, sus deberes. No siempre los cumple. Si no los cumple, ¿qué hacemos? Hay una sanción. Bueno, pero supongan que ustedes son los abogados de aquel que tiene un derecho subjetivo frente a otro. Vamos a hacerlo muy básico. Es acreedor de algún derecho subjetivo con contenido patrimonial. Por ejemplo, tiene para cobrar algo, un cheque, un pagaré. Va al domicilio del deudor, no le paga. Andá acá, salite, estamos en tiempo de pandemia. Listo, nos vamos nomás, nos cruzamos el brazo, preparamos un café. ¿Qué hacemos? ¿Se les puede embargar? Bueno, pero ¿cómo hacemos el embargo? Le metemos una A través de una carta de documento, hacer todo el proceso para que pueda llegar a eso. Bueno, va a haber seguramente preso. lo que se conoce como un cruce epistolar, o sea, un cruce de cartas. Exacto. Sigue incumpliendo.
No contesta o contesta y niega todo. ¿A dónde vamos? Poderes del Estado. ¿Qué poderes del Estado? Dijimos que habían dos que colaboraban en el procedimiento de formación y sanción de las leyes. Legislativo y ejecutivo. Judicial. Vamos al Poder Judicial. ¿Para qué? Para hacer que se cumpla la ley. Para que le pueda presionar. Para exigir el deudor, para que cumplimiento. Y cumpla allí con viene el apoyo a la fuerza del Estado. En sus tres niveles, nación, provincia y municipio. Primordialmente la ley civil se maneja ya sea en órbita nacional o provincial, con juzgados nacionales o federales o juzgados locales, justicia ordinaria local. ¿Sí? Ahí está la fuerza del Estado, pero ¿en qué consiste la fuerza del Estado? Acá es una noción básica que este año ya les explicaré desde la primera clase, para que se entienda bien este tema. ¿Qué es la fuerza del Estado? El deudor no paga. Bueno, no pago. Contesta la demanda. La posibilidad de hacer cumplir por la fuerza simbólica que tiene el Estado esa obligación que tiene ese deber, perdón, que tiene el sujeto pasivo. El sujeto pasivo. Pero, ¿y qué significará esa fuerza simbólica? ¿Trae ahí una topadora y vienen 5 agentes de la justicia con escopeta o qué? Se traba embargo de por ejemplo, la privación de la libertad Bien, acorde al delito. No hay delito, porque acá estamos en derecho civil. Acá hay gente que incumple a lo que se obligó. Vamos muy básico. ¿Se traba embargo, doctor? Bien, vean, acá van a ver ustedes que hay una evolución. Hoy estamos en el año 2021, más refinado, muchísimo más evolucionado que los romanos. Los romanos, en su derecho primitivo, iba el acreedor frente a su deudor, que supongamos tenía que cumplir una deuda, solventar un crédito, el acreedor iba con un látigo. ¿Sí? Tomaba a la persona de su deudor, le metía latigazos, lo desnudaba, le sacaba la ropa, luego clavaba un asta y le sacaba las pertenencias de su deudor. Un asta. Subasta. Sub, no se olviden, el prefijo sub significa debajo de. Y ustedes escuchan que están las subastas judiciales. Las subastas judiciales son remates judiciales que se hacen de los bienes del deudor al mejor postor. Los romanos tenían ese modo primigenio originario, hasta que vino un emperador que estableció una ley que se llamaba Ley Paetelia Papiria, que prohibió los azotes y el castigo sobre los deudores. De allí en más, el derecho civil básicamente se transformó en lo siguiente. La fuerza del Estado consiste, un poco lo que ha dicho Alejo, en cierta manera. Ante el no cumplimiento, uno agrede, pongan entre comillas, patrimonios. ¿Qué es lo que es agredir patrimonio? Embargar los bienes de tu deudor y luego ejecutarlos. Ejecutarlo no es pegarle un balazo al automotor del deudor. Ejecutarlo es sacar a la venta judicial. Se vende el bien del deudor y con esa platita que se recauda, se le paga a los acreedores del deudor. Ese es el derecho civil que ustedes van a estudiar. De acá a 50 o 60 años. Sea que el deudor debe un cheque, un pagaré, o es un padre renuente en pasar alimentos. Ahí ustedes traban entonces un juicio de alimentos. Y eventualmente embargan parte del sueldo del deudor alimentario y, lógicamente, el cliente de ustedes ve cómo comienza a percibir las acreencias. ¿Se entiende? Eso es la fuerza del Estado. Embargo y ejecución de bienes del deudor. ¿Y saben por qué? Esto no lo van a entender, pero anótenlo desde una primera clase. Porque hay un principio cardinal del derecho civil. ¿Saben lo que significa cardinal? ¿Qué sería? Un principio que, muy qué.
muy importante, muy trascendental, que es el siguiente. Y anótenlo. El patrimonio de las personas es la garantía común de los acreedores. No se olviden, esto es el nombre y apellidos de ustedes. Tienen que, de a poco van a ir entendiendo, digamos, en su profundidad, qué significa esto. De que el patrimonio, sí, el patrimonio de las personas es la garantía común de los acreedores. Anoten que lo vamos a estudiar en profundidad en la bolilla 14 de civil. ¿Sí? Eso significa lo que yo recién les conté. El deudor no paga, le embargan y se subasta en remate judicial sus bienes. Y ahí los acreedores van, según un orden establecido por la ley, a cobrar. Muchas veces no todos cobran. Hay que ser diligente también cuando uno asesora a los acreedores. Último tema que hablo acerca de esta clase introductoria. La relación jurídica, ya saben qué es, ¿no es cierto? ¿Qué es? Vínculo entre dos o más personas tutelada por el derecho. Bien. Esa definición, por favor, ya no se la olviden nunca más. Tiene una estructura que posee 3 elementos. 1, 2 y 3. El sujeto, el objeto y la causa. Exacto. Causa fuente. Exacto. Muy bien, Alejo, muy bien, Gabriel. Toda relación jurídica, es decir, todo vínculo entre dos o más personas tutelado por el derecho, posee sujetos, posee un objeto sobre el cual recae o se traba la relación jurídica, y posee una causa fuente como origen, que es la que la origina. Hay veces que esa relación jurídica surge de un contrato. ¿Qué contrato ustedes conocen? Todos los días seguro celebran alguno de ellos. Alquiler. Delegación. Bueno, no todos los días estamos alquilando. O La compra de eso, cualquier cosa. compra-venta, otro más. Compra-venta. Boleto compra-venta, contrato de alquiler. Otro que ustedes hacen por ahí cada tanto con sus amigos, su amada o amado, cada tanto. ¿Qué es lo que le dan? El matrimonio. Bueno, no sé si se animan a tanto, ¿ya? Pero cuanto menos, ¿qué es lo que le hacen? ¿Un obsequio? ¿Qué es lo que le...? Hay que ser ahí diligente en las fechas de aniversario. ¿Qué es lo que efectúan? Cuanto menos. Y un regalo, pero ¿cómo es? Un regalo es un contrato civil. ¿Ustedes sabían eso? Es una donación. Es una donación. Ojo, ¿eh? Hay un donante y un donatario. ¿Está? Eso es un contrato que se hace. No todos los días, pero bueno, ahora en época de pandemia está complicada la mano, pero algún que otro obsequio uno siempre puede rebuscarse. Alguna bagatela, cuanto menos, para salir del paso. Creo que ya se está perdiendo eso, profe. No se hace más. Mucha inflación, profe. Hoy un saludo nomás en redes sociales. Ya está, algún sticker, un GIF suficiente. Bueno, a lo que voy. 3 elementos de la relación jurídica: sujeto, objeto y causa. ¿Está? Sujeto, algo ya lo desgajamos hoy, algo profundizamos. Saben que hay un sujeto activo y hay un sujeto pasivo. Después hay un objeto sobre el cual recae la relación, que es el interés o el objeto, la cosa, o a veces los bienes. Y esa relación se ¿El derecho subjetivo se podría decir? ¿Perdón? Más específico, ¿ese objeto es el derecho subjetivo? No, es el interés sobre el cual recae. Supongan que era una compraventa, el objeto de la compraventa, el inmueble, el auto, la moto. O si es la donación, es el objeto donado. Y después está la causa fuente. Hay veces que la gente se pone de acuerdo como en un contrato de venta, donación, permuta. Pero hay veces que la relación jurídica nace contra la voluntad. ¿Se les viene a la mente algún ejemplo? Un accidente de auto. Eso. ¿Y ahí quién es el acreedor?
Y bueno, depende, o sea, el que le choca a quién, depende. Bueno, pero de un modo muy genérico, ¿quién revestiría el rol de sujeto acreedor? ¿Acreedor de qué? Que le chocaron. Si yo le choco a usted, usted es el acreedor, la víctima. La víctima o damnificado. ¿Quién es el deudor? El que chocó, el que chocó. ¿Solo el que manejaba? No, el responsable, no puede ser cualquiera. Ojo ahí. Si ustedes manejaban el auto del primo de ustedes y metieron la pata. Responsable solidario. Eso, ojo ahí con el titular registral del automotor. También va a estar obligado, por más que él no... El primo de usted estaba en la costanera, digamos, y ustedes chocaron en el centro de la ciudad. ¿Se entiende? Pues Nació si es una una relación empresa de jurídica. taxi, profe. ¿Perdón? Si es una empresa de taxi, por ejemplo. Bueno, ahí será, eso lo van a estudiar en obligaciones. Cómo hacer solidariamente responsable, cómo llegar a un responsable civil. Pero nació una relación jurídica entre un sujeto activo y uno pasivo. La víctima que posee un derecho subjetivo a recibir una indemnización sustitutiva para intentar volver el estado de situación anterior al hecho dañoso. ¿Se entiende? Hay veces que se puede y hay veces que no. Porque hay veces que la víctima tuvo por resultado la muerte. Hay veces que zafó, pero hay que subsanar. Operaciones, kinesiología, doctores, médicos, psicólogos. Hay que indemnizar las consecuencias del hecho dañoso. ¿Se entiende? Ahí no hubo voluntad de trabar una relación jurídica como en una venta entre un vendedor y un comprador. Sin embargo, hay un débito y un crédito. Hay un sujeto activo con derecho subjetivo y hay un sujeto pasivo sobre el cual recae, en este caso, un deber patrimonial, una obligación. Ahora sí cierro la clase con lo siguiente. Vean, todas las personas, sean humanas o jurídicas, poseen atributos de su personalidad. ¿Sí? Son condiciones inescindibles de las mismas, sean estas humanas o jurídicas. Después vamos a empezar a distinguir cuáles son los atributos propios de las personas humanas y cuáles son los de las personas jurídicas. Pero me gustaría que se lleven también de esta primera clase lo siguiente, cuanto menos, cuáles son los atributos de la personalidad. Y anoten, 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 atributos de la personalidad. Que, o casualidad, los empezamos a estudiar a partir de la bolilla 5. ¿Sí? Más concretamente desde la 7, en detalle. Pero al menos se los nombra de inicio en la bolilla 5. Primer atributo de la personalidad. Capacidad. Anoten. Yo le diría que es el atributo más importante que ustedes tienen que salir sabiendo. Lo van a estudiar en las bolillas 7, 8 y 9. La capacidad, después resulta ser que ustedes van a distinguir entre capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. Vamos a estudiar el régimen de incapacidades. ¿Cómo es que se puede declarar a una persona plenamente incapaz? ¿O cómo se la puede dejar bajo el estatus de persona con capacidad restringida? Ojo con ese tema. Entonces, atributo número 1, capacidad. Vamos a los atributos. Yo les dije, a la capacidad la estudian en bolillas 7, 8 y 9. Anótenlo, entonces ustedes se van estructurando en su programita. Es como para que vayamos, digamos, abriendo unas puertitas, unas ventanas, para ir acomodando la información. Profe, Sí, sí. ¿puede ser que sobre capacidad habló la doctora Palacios en una de sus charlas de Derecho Privado? Sí. ¿Pudieron asistir algunos a la charlita de esa clase? Digamos, como pan caliente les viene. Véanlo, está en YouTube. Les invito a que se suscriban al canal del Instituto de Derecho Privado Santos Mártires.
Entren a YouTube, ahí tienen varios videos de los profes que estuvimos colaborando en el primer cuatrimestre. Yo también ahí hice una humilde colaboración, pero es más para el régimen de derecho de las sucesiones. ¿Está? Cierro el listado, el catálogo de atributos. Por favor, sépanlo, vayan sabiéndose esta primera clase ya para el martes, que van a tener clase con Francisco y con Amanda. Atributos números 2, 3 y 4. Ya les dije, el 1 es capacidad. Los atributos segundo, tercero y cuarto, anoten que lo estudiamos en la bolilla 10. El que tiene el programa, fíjese a ver cuáles son. Nombre, estado y domicilio. Exacto. Atributo 2, el nombre. Atributo 3, el estado. Atributo 4, el domicilio. ¿Está? Estas son todas cualidades inescindibles que si uno predica de que hay persona, toda persona tiene capacidad, nombre, estado, domicilio. Y ahí ya sacamos 4 atributos. Nos está faltando un 5º atributo. Patrimonio. El patrimonio. Patrimonio. Que lo estudiamos en la bolilla 14. Ahí hay una discusión doctrinaria, como se suele decir, bizantina. Les explico, digamos, para que entre todos de paso nos culturizamos. Cuando uno dice que hay una discusión bizantina, quiere significar que es casi una discusión sin sentido práctico. Discutían los maestros Borda y Zambía si el patrimonio, y el maestro Rivera también, es o no un atributo de la personalidad. Porque algunos autores dicen, no todas las personas tienen patrimonio. Patrimonio es, digamos, ser titular de algunos bienes. Entonces los que dicen de que todas las personas tienen patrimonio, dicen hasta el vagabundo, en última instancia, el hombre de calle, ¿sí?, tiene su harapo, digamos, su ropa, sobre sí. Es titular de sus pertenencias. Todas las personas tienen patrimonio. El patrimonio, decía un viejo profesor mío, es como un globo. Hay veces que ese globo se agranda, épocas de bonanza económica, y de 2 años hacia aquí, con todo este contexto de pandemia económica, ese patrimonio se contrae. Pero el globo siempre está, porque es esa posibilidad de ser titulares de derechos y obligaciones. Después vamos a ver si las deudas integran el patrimonio. Pero es tan importante la noción jurídica del patrimonio que hace unos 15 minutos atrás yo les dije, principio cardinal del derecho civil. El patrimonio es la garantía común de los acreedores. Entonces, uno no paga algo, uno va a ser responsable civilmente con los bienes que en cierta manera, hablando coloquialmente, están dentro del globo. Con la moto de la cual sos titular, el auto que está a tu nombre, el inmueble que está bajo tu propiedad, o con los sueldos que vos percibís de un patrón privado, o del Estado si trabajás en el Estado. Eso es el patrimonio, conjunto de bienes. Entonces, cierro la idea. Acá cortamos, estamos en hora, 20 horas. Para saber nomás, ustedes nunca tienen clases ya después de las 8, ¿no? En general pregunto, ¿no? Nosotros por ahí... No tenemos nada. Los que están ya de cursadas anteriores, por ahí tienen algo los jueves. ¿Post? Obligaciones. Obligaciones, pero no ¿Desde qué hora? Desde las 7. Ajá, se le superpone un poco. No para saber, porque por ahí algunas clases siempre nos vamos a extender, algún 5 o 10 minutos más, ¿sí? Porque a lo último siempre, digamos, dejamos para que ustedes hagan sus preguntas, si algo no se va entendiendo, ¿sí? O algún día por ahí empecemos 6:30 y terminemos 8:30. ¿Está? En la medida de lo posible vamos a respetar el formato de 2 horitas, 18 a 20. Cierro la idea. Rápido repaso que hacemos entre todos. ¿Qué sujetos conocen? ¿Qué personas conocen? Jurídica y humana. Bien, cortito y al pie. A la humana, ¿cómo también la llamaba don Vélez? Humana, persona
De existencia visible. De existencia visible. A la jurídica. Existencia ideal. Bien. Existencia ideal. El Código de Vélez, ¿cuándo entró en vigencia? Cric, cric. Primero de El enero de 1871. ¿Hasta cuándo? hasta el 31 de julio de 2015. Bien. ¿Qué número de ley llevaba su ley de sanción? 340. Bien. Nuevo Código Civil y Comercial, no se olviden, ¿cuándo entró en vigencia? El 1 de agosto de 2015. ¿Qué número de ley lleva su sanción? 26.994. Bien. Desde lo metodológico, ¿cuántos libros traía el Código de Vélez? 4. Nuevo código. 6. Con la novedad que ¿qué trae? Parte general. Bien. A ver qué más. ¿Qué es una relación jurídica? El vínculo entre una o más personas. No, una no. Cuanto menos tiene que haber dos. Perdón. Dos o más que está tutelado por el derecho. Dos o más personas tuteladas por el derecho. ¿Cuáles son los elementos de toda relación jurídica? Sujeto, objeto y causa fuente. Bien. Al sujeto, ¿cómo lo podemos desagregar, subdividir? Activo o pasivo. ¿El sujeto activo es titular de qué? Derecho subjetivo. ¿Qué es un derecho subjetivo? Facultad o prerrogativa de exigir a los demás un determinado comportamiento o conducta. Bien. ¿Y el deber jurídico en qué puede consistir? Si tiene De contenido dar, hacer o no hacer. patrimonial, es Si una tiene- obligación de dar, de hacer o de no hacer. Si Y si no, tiene es un contenido deber económico. jurídico. Si no, es acerca un deber jurídico en general. Bien. A ver qué más nos queda por repasar. ¿Cuáles son los atributos de la persona? De la personalidad, en todo caso. Capacidad, nombre, estado, domicilio y patrimonio. Bien. Aprobado el examen, entonces, de la primera clase. Bueno, siempre vamos a hacer un repasito final, así de 2 o 3 minutitos, como para hacer la síntesis integral de la clase. ¿Entendió esta primera clase? Desordenada, caótica, pero como para plantear los jugadores de cierta manera en la cancha para que se vaya entendiendo de aquí en más la materia. ¿Está? Nos vemos en la brevedad. Les cuento por ahí para los que están en economía. ¿Sí? Nos vemos el martes de manera virtual. Yo el lunes a la tarde le publico el enlace en el grupo de WhatsApp de economía para conectarnos en el enlace de economía. ¿Está? Ese mismo martes, ojo, prepárense un buen mate, duerman una buena noche anterior o siesta previa a la clase de Francisco. Porque van a tener clase con Francisco, con Amanda y después tienen clase conmigo. Así que yo lo quiero así filoso como hoy, ¿eh? Porque si no se complica la clase. La clase sale más o menos buena, más llevadera con la participación de ustedes. Ustedes van a ver que casi que si no hay participación, uno como profe se desinfla también. Es, digamos, psicológico. El grupo, el conjunto cuando avanza en equipo. Bueno, gente, corto la grabación y después les pasaré el enlace. ¿Sí? Perfecto, profe. Perfecto, Muchas gracias. Gracias. Chao, profe. Hasta luego. Profe, gracias. Gracias. Hasta luego.